Antiguamente las peregrinaciones se hacían obviamente caminando, no existía otro medio. Quizás sí, a caballo, digamos. Hoy en día que estamos viviendo en el 2023, siglo XXI, uno puede peregrinar de distintas maneras. Lo puede hacer caminando como era originariamente, pero uno puede peregrinar en vehículos, ya sea en auto, puede ser un colectivo, puede ser un avión, en bicicleta. Antes no había muchas posibilidades, ¿no? Esto de atravesar los campos y atravesar los jardines se hacía caminando, no había otra forma casi, ¿no? Hoy en día nosotros al hablar de peregrinación podemos hablar de no solamente atravesar campos y jardines eh, a través del caminar, sino que también podemos decir, bueno, voy a hacer una peregrinación a Medjugorje o a Tierra Santa, y obviamente no te voy caminando de acá hasta allá, va a tardar un ratito, sino que implica, bueno, subirse a un medio de movilidad, pues un avión obviamente, y bueno, peregrinar a Tierra Santa, pero esto de atravesar campos y jardines, uno tiene que descubrirle, digamos, qué es lo que pasa en ese atravesar, ¿no? Y obviamente antes se hacía caminando y en ese ir atravesando campos o jardines pasaban cosas, ¿no? Y las cosas que pasaban indican ese proceso interior que el peregrino iba haciendo que debía hacer, ¿no? Está bueno eso tenerlo presente hoy en día, porque como hoy en día nosotros podemos tener la posibilidad de atravesar, digamos, un territorio para llegar hacia donde vamos, eh, con otro medio de movilidad, como puede ser un vehículo, un auto, un colectivo, una bicicleta, un avión, digamos, uno por ahí puede quedarse pensando en a dónde yo voy y olvidarme qué es lo que pasa mientras tanto llego a donde yo me dirijo. Y lo importante en la peregrinación es qué es lo que pasa mientras tanto o en ese trayecto hasta que yo llegue al lugar a donde me dirijo, ¿no? Y eso es lo más importante de una peregrinación, ¿no? Porque el sentido de peregrinar es hacer un camino fundamentalmente interior. Poco importa a dónde voy, poco importa hoy en qué voy. Lo importante es qué pasa acá adentro, en el corazón, ¿no? Y uno puede hacer una peregrinación y hacerlo como un turista, ¿sí? Por eso muchas veces hablamos, bueno, en realidad el camino que uno hace en una peregrinación es muy parecido o casi igual al que hace un turista o al que hace un vagabundo, digamos, ¿no? El vagabundo que es el que vaga, eh, pero no tiene un sentido su caminar, va para cualquier lado, digamos, ¿no? Y le pinta esto, bueno, va para allá, pero si no, después descarta eso, va para el otro lado, entonces anda vagando, ¿no? Eh, Muchas veces en nuestra vida somos como vagabundos, andamos, pero no tenemos nosotros un objetivo, una meta, un hacia dónde, ¿no? Y eso tiene que ser un cuestionamiento, preguntarnos cómo estamos caminando en nuestra vida, ¿no? Y a veces nos vamos a dar cuenta de que en nuestra vida, en esta etapa que nos toca vivir, porque estamos medio perdidos, porque estamos medio desanimados, porque estamos poco motivados, y nuestro caminar puede ser como el caminar de un vagabundo, y no está bueno perder el tiempo en eso, ¿no? O sea, está bueno decir, bueno, este tiempo que yo tengo que descubrirle el sentido, y el sentido no se lo invento yo, sino que viene de alguien, y ese alguien obviamente para nosotros los cristianos es Dios, ¿no? Entonces está bueno levantar la mirada y decir, che, ¿para qué estoy caminando? ¿Hacia dónde voy caminando? ¿Cuál es el sentido de mi caminar? ¿No? Que se deja de vagabundear y empezar a peregrinar, ¿no? Y lo otro es caminar como un turista. El caminar de un turista es el ir disfrutando placenteramente lo que a mí me gusta y lo que no me gusta lo descarto, ¿sí? O lo que no me gusta lo critico y digo, che, mira vos cuánta basura hay acá. Digo, qué desastre, ¿cómo no van a cuidar esto? Pero yo no me involucro en eso, o sea, no tengo nada que ver porque no es mi tierra y le corresponde al intendente del lugar, el jefe comunal, el gobernador, el que sea, que esté encargado de este lugar y que no lo cuida y no lo limpia, digamos, ¿no? Pero fíjense que el caminar de un turista es un caminar que tiene siquiera, si se quiere, una meta, pero en ese caminar no hay un compromiso, sino que se fija en lo que le gusta, lo disfruta placenteramente, pero lo que no le gusta, ahí no se mete, si no, ahí no vamos, y por distintos motivos entonces no lo elige, ¿eh? No hace esa opción. Fíjense que el caminar del peregrino nos habla de que uno tiene que bancarse lo que venga,
y meterse en algunas situaciones, porque si no, uno cristianamente está como desentendiéndose de un próximo, es decir, un prójimo. ¿Eh? Y claro, el camino de peregrino no es un caminar, ¿viste? Que te permita, digamos, desentenderte de ciertas situaciones, ¿no? Si vos sos cristiano y te encontrás en una situación determinada, y está bueno descubrir que esa situación es un momento en donde Dios está presente y te está pidiendo que te involucres, ¿no? Entonces, el peregrino asume lo que venga. ¿Sí? Y si bien tiene una meta, esa meta mm, uno no la tiene que eh, como considerar que tiene que hacer en un determinado tiempo, decidido personalmente, porque el que decide eso es el mismo Dios, si se quiere, ¿no? Y esto de detenerse para atender una situación particular es parte del proyecto que Dios tiene en ese que es el caminar de la vida, ¿no? Entonces, el turista elige la situación, la que no le gusta la descarta. Y está bien porque es turista, pero si nosotros trasladamos eso a nuestra vida, en nuestra vida hay cosas que vos no las podés, no te podés desentender. Si querés vivir cristianamente, como Jesús nos enseña en el Evangelio. Uno por ahí va caminando y se encuentra con uno que está tirado al borde del camino y que, bueno, quizás muchos se desentienden porque pasan de largo. Bueno, eso es la escena del Evangelio, este, del samaritano, ¿no? Que se conmueve y se hace cargo de eso. Y el hacerse cargo luego de conmoverse implicó decir, bueno, invierto mi tiempo en esta situación, ¿no? En socorrer a este necesitado. Bueno, ahí nos estamos metiendo en esta distinción entre lo que es el caminar de un peregrino, eh, distinto al caminar de un turista, distinto al caminar de un vagabundo, ¿no? Entonces es importante tener presente eso. Toda peregrinación nos habla de un modo de caminar eh, y ese modo de caminar pasa por qué es lo que va pasando en mi corazón, en mi vida, mientras yo me dirijo hacia donde voy, que es la meta hacia la cual yo voy caminando, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Eh, por eso decía recién yo, lo que importa no es tanto el tránsito físico o esa meta hacia donde yo voy, sino lo que va pasando mientras tanto. Es cierto, yo voy caminando hacia un lugar concreto, pero lo importante es lo que yo voy viviendo en mi vida, eh, en ese proceso interior. Y lo que hay que tener en cuenta también es que muchas veces yo no me doy cuenta de qué es lo que voy viviendo mientras llego a ese lugar hacia donde yo me voy dirigiendo, ¿no? Qué sé yo, hoy es 27 de enero, ayer fue 26, el día de la Pascua del cura Brochero, la muerte del cura Brochero. Con un grupo de amigos fuimos en peregrinación a Villa Cura Brochero a celebrar la misa y hacer un momentito de oración ahí en Cura Brochero. Yo iba con una intención, es decir, yo iba en esa perspectiva de peregrinación. Y a aquellos con quienes yo iba, yo les decía, vamos en peregrinación. Eh, y yo le expresaba, yo tengo algo que preguntarle a Brochero. Como yo soy párroco de la parroquia donde nació el cura Brochero, y en estos tiempos se está dando todo un movimiento raro, digamos, porque obviamente se está valorando lo que ha sucedido allá en Villa Santa Rosa, que es el lugar donde nació el cura, pero lo que se está dando es como que no sé bien yo por dónde eh, pastorearlo, digamos. Yo quiero preguntarle al cura, le decía a estos amigos, ¿cómo, cómo trabajar eso? Entonces ellos sabían que yo iba a hacerle una pregunta, ¿cómo me manejo con esta situación? Eso es lo que yo quería preguntarle a Dios a través del cura. Pero, claro, cuando volvíamos me decía uno de mis amigos con quien fui, ¿y qué te dijo el cura? ¿Qué sé yo? ¿Qué me dijo? No sé, le decía yo. Y me reía y pensaba en esto. Claro, uno no siempre se da cuenta de qué es lo que Dios va haciendo en uno, eh, porque si no sería como muy fácil. Mientras vos vas caminando, llegás allá y decís, sí, Dios me dijo, y no siempre funciona así. A veces sí te das cuenta, pero a veces no. A veces vos vas a peregrinar, llegás al lugar, haces el momento de oración o lo que sea,
vivir la celebración de la Eucaristía lo que se celebre allí, y, y vos volvés a tu lugar de origen y no sabes qué pasó. ¿Mm? El Evangelio de hoy habla concretamente de eso, ¿no? Esto de que el reino es eh, semejante a un hombre que siembra una semilla y sea que esté despierto el que sembró, o esté dormido, eh, sea de día, de noche, la semilla va germinando porque hay un dinamismo, digamos, y no se sabe qué es lo que va pasando, pero algo va pasando, ¿no? Entonces en una peregrinación, cuando yo voy hacia ese lugar y me dirijo, obviamente van pasando cosas en ese transcurso hasta que yo llegue, pero quizás yo vuelvo de la peregrinación y si me preguntan, ¿y cómo te fue? ¿Qué descubriste? Y no sé qué descubrí, porque tengo que todavía madurarlo, ¿no? Y quizás pase una semana, un par de meses, quizás pase un año y me doy cuenta de qué es lo que pasó de acá a un año. Eso también hay que tenerlo presente, porque obviamente uno no puede manipular o manejar todo, digamos. Nosotros estamos muy acostumbrados a manejar todo en nuestra vida, ¿no? Y hay cosas, obviamente, que no las podemos manejar. Y las cosas de Dios son inmanejables en algún sentido, ¿no? Y está bueno que por ahí no las manejemos, porque cuando por ahí queremos nosotros manejarlas, terminamos manoseándolas y terminamos echando a perder lo que por ahí Dios ha hecho o ha querido hacer en nosotros, ¿no?